Como siempre, es un privilegio el poder compartir en esta nueva jornada, este tiempo que el Señor nos permite estar juntos y por sobre todo entre todos discernir la palabra que el Señor tiene para sembrar el día de hoy en nuestros corazones. Damos gracias porque el Señor nos permite entre hermanos el ir compartiéndolo. Sabemos que Él es nuestro alimento. Sabemos que Él es nuestra comida espiritual y justamente entre los hermanos, los que estamos compartiendo la vida de Cristo, es absolutamente necesario el que vayamos asimilando en conjunto esta vida maravillosa que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Hemos estado mirando en estas últimas semanas cómo lo importante en nuestra comunión con nuestro Padre no es simple y sencillamente estar relacionados con Él, sino apuntar a la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Porque la vida de Cristo contiene todo lo necesario para poder crecer en nosotros y para producir todo aquello que solamente esa vida divina es capaz de poder producir. Todo lo que Cristo es: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, toda la prosperidad y la abundancia que Cristo es algo que ya está sembrado en nuestro espíritu para que pueda ser definitivamente comunicado a nuestra alma y para que nuestra alma pueda recibir los beneficios de la vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Es por esto importante que nuestra perspectiva no puede estar puesta en nosotros mismos ni en nuestras carencias. Sabemos que comienza a haber una madurez en nuestra relación con Cristo en la medida en que dejamos de poner la mirada en nosotros mismos y ponemos la mirada en la perfección, en lo que Cristo es. Porque ahora nosotros nos debemos a esta realidad. Ya no pertenecemos a la vieja humanidad. Aun cuando nacimos primariamente en la carne, ahora nosotros ciertamente pertenecemos al Espíritu. Es por eso que al haber nacido del Espíritu, tú y yo somos nuevas criaturas y esta nueva creación obedece a nuevas leyes, obedece a nuevas capacidades, obedece a nueva sabiduría, obedece ciertamente a la inteligencia que viene de Dios, a la sabiduría celestial, divina, que simple y sencillamente, ¿verdad?, es patrimonio de Dios mismo, de su amado Hijo Jesucristo, al cual tú y yo hemos sido unidos por su gracia y por su misericordia. En la medida en que nosotros permanezcamos en Cristo, vamos a poder ser directamente, no solamente testigos de la realidad de esa vida, disfrutándola dentro de cada uno de nosotros, sino el crecimiento permanente y continuo de la vida de Cristo hasta que todos podamos llegar a la altura de la plenitud de Cristo, a la medida del varón perfecto, como nos dice la propia Escritura. Y es por esto tan importante el que nosotros, conforme a lo que estamos mirando, entremos en el proceso de crecimiento y de madurez espiritual. La madurez espiritual nos va a dar acceso a todos los beneficios de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y la vida de Cristo ya no es una vida de carencias, una vida en la cual nosotros de alguna manera estamos interesados en que Dios provea para nosotros y provea para nuestras carencias y para nuestras limitaciones, provea para toda nuestra debilidad. Al contrario, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo más importante en nuestra nueva vida es apropiarnos y apoderarnos de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esta nueva vida no supone una mejora del hombre adámico, no supone, ¿verdad?, una mejor versión de nosotros mismos, no supone el ser mejores de lo que éramos antes,
No, supone el que nuestra vieja naturaleza, el que nuestro viejo hombre, en que todo lo bueno y malo que éramos antes, simple y sencillamente se elimine. El Señor propone para nosotros la muerte en la cruz del Calvario y la sepultura, para que la vida de Cristo se levante en nosotros y pueda ser una realidad y una experiencia. El apóstol Pablo llegó a entender que todo lo que para él tenía valor era basura comparado con el conocimiento de la excelencia de la vida de Cristo dentro de él. Y ciertamente esta es la misma experiencia que nosotros tenemos que vivir. Y es el mismo resultado al cual nosotros tenemos que arribar en cuanto a la manera de entender y la manera de pensar. La vida de Cristo en nosotros es el regalo más grande que nos pudo dar el Padre. El Padre no vino a darnos cosas, vino a darnos una persona, vino a darnos una vida, vino a darnos la vida eterna, esa vida que ya no tiene carencia, esa vida que no tiene dolor, esa vida que es poderosa, esa vida que va más allá de la muerte, esa vida que no peca y no puede pecar porque es nacida de Dios, esa vida que tú y yo quisiésemos tener delante de Dios, santa, justa y pulcra. El Señor nos muestra en esta instancia que Él se está procurando una iglesia, ¿verdad? Santa, justa, sin mancha, sin arruga. Cuando Él dice que Él se está procurando una iglesia así, es porque evidentemente en nuestra perspectiva como piedras vivas, aún nosotros tenemos que ser planchados, aún nosotros tenemos que ser lavados, aún nosotros tenemos que ser limpios, ¿verdad? Tenemos que ser purificados por la sangre de Cristo y por la obra preciosa de nuestro esposo. De ahí que el Señor se está procurando una iglesia, ¿verdad? Eh, con todas esas características. Pero nosotros somos esa materia prima, ¿verdad? Que el Señor tiene en su mano para que todo lo que Él ya ha colocado en nuestro espíritu se convierta en una realidad latente en nuestra alma. Así que damos gracias al Señor porque efectivamente Él tiene para ti y para mí un propósito eterno y es que tú y yo podamos expresar y manifestar la vida que ha sido colocada en nuestro espíritu. Pero muchos de nosotros, todavía un poco ignorantes de esa realidad, ¿verdad? Estamos interesados en que simple y sencillamente Dios sea el gran proveedor para todas nuestras necesidades temporales. Y sí, por supuesto que el Señor está interesado también en nuestras necesidades temporales, pero no como algo absolutamente primario. La realidad es que muchas veces nuestras necesidades y nuestras carencias locales son la herramienta que el Señor utiliza para traernos, ¿verdad?, directamente a sus pies y para que nosotros no pongamos nuestra mirada y no anhelemos aquello que consideramos es lo que nos va a traer paz, seguridad y tranquilidad. Desde una manera eminentemente humana y carnal, nosotros creemos que si es que efectivamente tuviésemos, ¿verdad?, la economía suficiente, tuviésemos la salud permanente, tuviésemos las relaciones adecuadas, ¿verdad? Y esto permitiría que efectivamente nosotros podamos de alguna manera procurarnos cosas buenas, como por ejemplo una buena familia, una buena casa, un buen nivel de sustento y aparte de eso también, pues bueno, tener una relación interesante con la iglesia, espiritual, etcétera, debería ser lo que nos traiga vida, paz y seguridad en nuestra existencia. Pero eso no está en la mente de Cristo, porque definitivamente el Señor no vino básicamente o primariamente para proveer o resolver nuestros problemas. Porque la realidad es que todos nuestros problemas locales, por más resueltos que estén, siguen siendo locales y temporales. Es decir, si nosotros mañana estamos pidiendo al Señor sanidad, lo seguro es que después de la sanidad nos vamos a volver a enfermar. Si es que nosotros le pediríamos al Señor, como en el caso de Lázaro, resurrección, pues bueno, cuando la resurrección es una de la carne, hasta se puede dar, como el caso de Lázaro, pero otra vez Lázaro volvió a morir. Cuando nosotros al Señor le estamos pidiendo una remediación de alguna área de nuestras vidas, en la economía, en el trabajo, en la relación con los demás, pues bueno, sí nos puede venir todo aquello, pero hay una realidad, ya que estamos en este mundo,
hay potencial posibilidad de que nuevamente tengamos que volver a vivir escasez, que volvamos a vivir malas relaciones. Y finalmente, más allá de que no las vivamos el momento en que nosotros muramos, nada de eso nos podremos llevar. No nos podremos llevar toda la felicidad que pudiésemos haber nosotros sembrado con nuestra familia. No nos vamos a poder llevar la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. No nos vamos a poder llevar, ¿verdad? Toda aquella paz, seguridad y tranquilidad que nosotros hemos de alguna manera generado a través de la economía. No vamos a podernos llevar nada de eso. Eso simple y sencillamente se queda aquí. El momento en que nosotros vamos a la tumba, nada de eso nos podemos llevar, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Pero hay algo que sí podemos recibir en este mundo y es la vida de Cristo, ¿verdad? Para que esa vida sea la que efectivamente nos acompañe en la travesía inclusive de la muerte y que nos acompañe hasta que otra vez podamos estar juntamente con Él. El apóstol Pablo decía, presente en el cuerpo, ausente de Cristo. Por analogía, presente en Cristo, ausente del cuerpo. Esa es la posición nuestra como hijos de Dios. Si estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Cristo, pero una vez que ya no estemos en el cuerpo, estamos presentes en el Señor. Y allí es donde vamos a estar siempre y toda la vida. ¿Por qué? Por la vida que el Señor ha puesto dentro de ti y de mí. En esa perspectiva hemos estado mirando en el libro de Hebreos, hermanos, en estas últimas semanas. A los que no han ido hacia estas charlas, vayan, que están subidas efectivamente en nuestro canal en YouTube. Es importante que le demos un repaso a este alimento espiritual que el Señor nos está dando y que tiene que ver básicamente, ¿verdad?, con el hecho de que Cristo es del todo y en todos y que ahora el Señor nos ha dado a Cristo para relacionarnos por medio de Él, para hablarnos por medio del Hijo y para que efectivamente Él sea el intermediario entre Dios y nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Verdad? Él ha sido puesto directamente atravesando los cielos, llegando hasta el lugar santísimo, para que intermedie por nosotros, para que Él esté efectivamente hablándole al Señor a nuestro favor y presentando sus méritos como los nuestros, vistiéndonos con su santidad, con su justicia y con su verdad delante del Padre, para que tú y yo ahora podamos recibir todos los beneficios, ¿verdad?, que efectivamente tenemos en Cristo Jesús. El Señor nos muestra a través de la palabra que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ya no hay más promesas para nosotros, ¿verdad?, que las que efectivamente podamos nosotros recibir en nuestra posición en Cristo Jesús. No esperemos que el Señor haga realidad en nosotros promesas que ya fueron cumplidas absolutamente en Cristo. Por eso dice la Escritura claramente, ¿verdad?, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y como nosotros efectivamente en nuestra relación con Cristo ya no deberíamos vivir nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en esta experiencia de que Cristo viva en mí, también juntamente todas las promesas de Dios, ¿verdad?, que han sido cumplidas en Cristo, me han sido también cumplidas a mí. Porque yo no soy distinto de Cristo, Cristo y yo somos uno solo. En la medida en que Cristo, ¿verdad?, va creciendo y apareciendo en mi vida, yo mismo voy a ir descubriendo quién soy ahora en esa nueva creación. Así como Él es, somos nosotros en este mundo, dice la Escritura. Y no deja ninguna duda, ¿verdad?, que nosotros somos exactamente iguales como Cristo es. Pero ojo, en nuestro espíritu, en nuestra alma no. En nuestra alma todavía estamos nosotros en una suerte de santificación, en una suerte de salvación. Nuestra alma necesita todos los días, permanente y continuamente, ser salvada. ¿De qué? De nosotros mismos. Porque el Señor venció a Satanás, el Señor venció al mundo y el Señor venció a la carne.
El territorio en el cual todavía puede seguir operando Satanás, el mundo y nuestra carne es en el hombre viejo, en el hombre adámico. Y por eso es que el Señor da una receta importante para el viejo hombre, y que es que ese viejo hombre permanezca en la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado, sino a la justicia. ¿Qué significa esto? Que la posición, el lugar en donde permanentemente debe estar nuestra vieja creación es la cruz y es el sepulcro. Allí es donde efectivamente pertenece nuestra vieja humanidad, porque Cristo nos llevó juntamente con él a la cruz. Muchas veces nosotros hablamos de la muerte sustitutiva de Cristo, lo cual es verdad, pero ese es uno de los aspectos de la obra preciosa del Señor a nuestro favor. Tenemos la obra sustitutiva, que tiene que ver con el hecho de que el Señor nos sustituyó en la cruz del Calvario. Él realmente recibió por nosotros el castigo eterno que tú y yo teníamos que recibir a consecuencia de nuestra maldad y de nuestro pecado. El Señor Jesucristo fue el que recibió el dolor, recibió los improperios, recibió la injusticia de nuestra maldad y de nuestro pecado. Allí efectivamente el Señor nos sustituyó, el Señor recibió, ¿verdad?, nuestros pecados y todas nuestras maldades y el juicio de los mismos. El Señor fue llevado a la cruz del Calvario para morir un tipo de muerte que tú y yo no podíamos morir. Y en ese sentido, efectivamente, nosotros hablamos de la muerte sustitutiva de Cristo. Pero también tenemos que hablar del otro aspecto, que es de la muerte inclusiva. Nosotros fuimos sustituidos por Cristo, ¿verdad? Pero también fuimos incluidos en su muerte. Es decir, el propósito central de nuestro Padre no es fortalecer nuestro hombre exterior, no es tener a nuestro hombre exterior absolutamente provisto, tranquilo y seguro. No, el propósito del Señor es que nuestro hombre interior sea el que esté seguro, el que nuestro hombre interior sea el que esté fuerte, es que el hombre interior sea el que madure, porque en la medida en que ese hombre interior va apareciendo en nosotros, ¿verdad? Va a tomar gobierno de nuestra mente, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestro cuerpo, de nuestra economía, de nuestra familia y de todo lo que nosotros somos. Y todo aquello que antes para nosotros tenía valor irá perdiendo valor. Iremos desestimando el valor que aquellas cosas que son importantes para nosotros tienen. Muchos afectos en nuestro corazón que a veces no son negociables con Dios, pero que sin embargo afectan el hecho de que nosotros podamos hacer nuestro lo que nos corresponde en Cristo Jesús. Porque la carne y la sangre, nos dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. No esperemos que nuestra carne y nuestra sangre se vuelva santa, justa y sin mancha, no, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios, que es el rey reinando dentro de cada uno de nosotros, que es Cristo, ¿verdad? Efectivamente ya vive y reina en nuestro espíritu. Así que para que esta madurez pueda ser efectiva en ti y en mí, veíamos la semana pasada que es importante, de acuerdo con el libro de Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 6, perdón, versículo 5, que dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, de la doctrina de Cristo, ¿verdad? No refutando ni echando al piso esas doctrinas que en algún momento apuntaban a Cristo. Las cartas que nosotros tenemos en la Escritura nos hablan de una persona, nos hablan de Cristo, pero cuando Cristo ya viene y Cristo está presente en nosotros, las cartas pues simple y sencillamente pasan a segundo plano. No es que no sean importantes, pero las cartas tenían que cumplir un propósito y básicamente era
enseñarnos y era apuntar a revelarnos a la persona que está detrás de las cartas, a la vida que está detrás de las cartas. Esas cartas efectivamente tenían como propósito el darnos a conocer, ¿verdad? A una persona para nosotros desconocida. Pero cuando la persona se presenta en vivo y en directo en nosotros, y en este sentido el Señor, en todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y que hemos nacido, por tanto, de nuevo, hemos nacido de su espíritu, tenemos ya a Cristo hoy presente en nuestro espíritu. Entonces, de todo lo que hablaba la Escritura, de todo lo que hablaban las doctrinas, de todo lo que hablaban las enseñanzas, no es más que de Cristo. Y ahora que tenemos nosotros la Escritura en nuestra mano, venimos a conocer más del Cristo que ya mora en nosotros, pero no para, ¿verdad?, conocerlo más en términos simple y sencillamente conceptuales o en términos mentales, sino para, ¿verdad?, aferrarnos más por medio de la fe al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, de la vida que ha sido colocada dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque esa vida es la que tú necesitas y esa vida es la que yo necesito. Yo necesito conocer más la vida que el Señor ha depositado en mí. Tú necesitas conocer más y aferrarte más a la vida que el Señor ha colocado en ti. El cristianismo no tiene necesariamente que ver, ¿verdad?, con lo que nosotros hacemos, sino con lo que nosotros somos. Porque si nosotros efectivamente apuntamos a la persona correcta que somos, vamos a terminar por decantación haciendo lo que esa persona es. De allí que nosotros no nos fijamos en nuestras obras, sino que nos fijamos en quienes somos. Evidentemente, lo que somos se va a manifestar a través de nuestras obras, pero nosotros no estamos verdaderamente apuntando a hacer mejores obras. No estamos apuntando a ser mejores personas. Estamos apuntando a la vida que Cristo ha colocado dentro de nosotros para que cuando esa vida se exprese todo lo que esa vida es. Esa vida es justicia, esa vida es santidad y esa vida es verdad. Pero este proceso de salvación tiene que efectivamente ser efectivo en nuestro corazón y en nuestra alma a partir de este tiempo. Y ahí que nosotros vamos a estar en un proceso permanente y continuo de salvación. La Escritura llama esto santificación. Santificación es cuánto más de Cristo hay en mí, cuánto menos de mí mismo hay en mí. Cuánto más de Cristo hay en mí y cuánto menos de mí mismo hay en mí. Porque nosotros fuimos creados por nuestro Padre para ser su habitación. Nosotros fuimos creados por nuestro Padre para que nuestro Padre more en nosotros y para que nosotros disfrutemos de la vida de nuestro Padre. Para eso fuimos creados. Y el Señor cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, evidentemente no se equivocó, porque el Señor apuntó, ¿verdad?, para que la imagen y semejanza de Él, que es Cristo Jesús, habite en nosotros para que en la manifestación de la vida de su Hijo, nosotros vayamos efectivamente imprimiendo dentro de cada uno de nosotros la imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que la Escritura nos combina, ¿no es cierto?, a un proceso, y este proceso tiene que ver directamente con, ¿verdad?, la manifestación de la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. El versículo 3 del capítulo 6 nos dice que esto haremos si Dios en verdad lo permite. El único que puede permitir, ¿verdad?, un proceso de perfeccionamiento dentro de todos y cada uno de nosotros, el único que puede permitir el crecimiento de la vida que Él ha colocado dentro de nosotros es Cristo, es Dios mismo. El que comenzó la buena obra en nosotros
Él mismo la terminará hasta el día de Jesucristo. Es decir, tenemos allí, ¿verdad? Una promesa maravillosa de parte de nuestro Padre que se nos cumple en Cristo Jesús. Si la vida de Cristo ha sido colocada dentro de cada uno de nosotros, si esto es verdad, si en verdad el Señor lo ha permitido, entonces el Señor también permitirá, ¿verdad? El perfeccionamiento de esa vida dentro de cada uno de nosotros. Y por eso la Escritura nos muestra, dentro de este entendimiento y dentro de este conocimiento, el que nosotros tenemos que ir dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo y tenemos que ir adelante a la perfección. Tenemos que ir adelante a asirnos de lo perfecto, a asirnos del perfecto. La perfección en nosotros es Jesucristo. Y las cartas evangélicas que tenemos nosotros en la Escritura dan testimonio de que nosotros somos perfectos en Cristo Jesús. Dan testimonio de que todo ser humano en Cristo Jesús ya es perfecto. Así que nosotros como seres humanos no tenemos que buscar la perfección, porque ya hemos sido hechos perfectos en la vida que Cristo ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Entonces lo que nos resta a nosotros es conocer esa vida, es que esa vida se nos revele y aferrarnos a esa vida para que efectivamente la obra de Cristo sea una realidad dentro de todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros sembramos una semilla en el campo, cualquiera que sea, lo primero que hacemos es preparar la tierra para que efectivamente, pues, la semilla pueda encontrar tierra fértil de tal manera de que al morir pueda eh, abrirse o pueda despedir la vida que tiene dentro de la semilla. Si la tierra es dura, si la tierra es mala, evidentemente, pues la semilla posiblemente no resucite, no saque a luz la vida que tiene dentro de ella. No porque no tenga vida, ¿verdad? Sino porque efectivamente la tierra no es lo suficientemente buena como para que esa vida se pueda producir. Así que cuando nosotros sembramos algo, primero preparamos la tierra, después sembramos y comenzamos a cuidar regando ese lugar en donde nosotros sembramos la semilla. Y al principio pues no vemos absolutamente nada, ¿verdad? No sé cuántos días tengan que pasar, no sé cuántas semanas tengan que pasar, mientras estamos todos los días regando un poquito con agua y estamos poniendo abono y estamos cuidando la tierra. Realmente lo que estamos cuidando es la vida que nosotros sabemos que va a salir. Fíjate que en ese caso, pues todavía nosotros estamos eh, caminando en el campo de la fe, porque hemos sembrado algo, nosotros sabemos que eso que hemos sembrado, pues si es que es una semilla de mango, nosotros sabemos que en su momento tendrá que salir, ¿no es cierto? Tendrá que, en la medida de que vaya madurando esa vida, tendrá que salir una pequeña florcita que todavía no es del árbol, pero que ya nos está demostrando que hay vida. Y después va creciendo esa planta, va creciendo el tronco, van creciendo las ramas, van saliendo las hojas, y en la medida en que el árbol va creciendo y va madurando, después comienza a dar flor, y una vez que da flor, comienza a dar los primeros frutos. Pero como nosotros sabemos, eso no es de la noche a la mañana. Esto es algo que va sucediendo. Pero lo que sí sabemos es que si la vida ha sido sembrada en el lugar correcto, entonces esa vida tiene que manifestarse y esa vida se tiene que levantar. Si esa vida no se levanta, hay un problema, porque de alguna manera significa que efectivamente la semilla no está cumpliendo el propósito para el cual fue sembrada, pero no posiblemente porque la semilla esté dañada, sino porque la tierra en la cual nosotros la hemos sembrado no es la tierra correcta. Ahora, el Señor lo que quiere, básicamente con estos versículos, hermanos, es que nosotros echemos una mirada a nuestro corazón para ver si es que efectivamente hay evidencia de que la vida de Cristo se va levantando dentro de cada uno de nosotros. Si hay evidencia de que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, los frutos del Espíritu,
comienzan de alguna manera a mostrarse dentro de cada uno de nosotros. Posiblemente como una pequeña plantita, en un principio tal vez es insignificante, ¿verdad? El indicador es insignificante todavía lo que aparece, ¿verdad? Un pequeño vestigio de lo que será el árbol y el fruto. Pero cuando vemos que comienza a salir, así sea una pequeña puntita de una hierba, sabemos que se trata de la vida que efectivamente, ¿verdad? Nosotros hemos sembrado. Y exactamente, esta es la visión que tiene el Señor dentro de cada uno de nosotros. El Señor tiene toda la paciencia para esperar que esa pequeña hierbita que Él sembró dentro de cada uno de nosotros, que es la vida de Cristo, realmente comience a levantarse. Y ahí viene el proceso en el cual nosotros, de las doctrinas, de la teoría, comenzamos a entrar en la práctica de la perfección, en la práctica de la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces cuando nosotros nos emparentamos primariamente con nuestro Señor, nuestra relación primaria con Él tiene que ver con el hecho de que Él sea el gran proveedor para todas las necesidades y carencias de nuestra vida natural. Y en un principio entendemos que efectivamente esa puede ser la atracción natural por la cual nosotros venimos a Cristo. Pero después de estar tantos años en el Evangelio, 5, 10, 20, 30, 40, no sé cuántos tengamos, pero si todavía nosotros continuamos dándonos vueltas en este tipo de relación con el Señor y esperando que cada año y cada año Él nos resuelva problemas, Él nos resuelva cosas, Él nos resuelva dificultades y nosotros estamos cansados y nosotros estamos trabajados y nosotros verdaderamente estamos afanados y estamos pidiendo que Dios nos resuelva los problemas económicos, que Dios nos resuelva los problemas familiares, que Dios nos resuelva los problemas de salud. Es decir, nuestra perspectiva y nuestro interés no están centrados en la vida que Cristo colocó dentro de nosotros, sino que nuestro interés está puesto en todas aquellas cosas que tienen que ver todavía con la vieja humanidad, con todas aquellas cosas que finalmente no nos vamos a poder llevar, en lugar de que efectivamente nosotros veamos que si la vida de Cristo está levantándose dentro de cada uno de nosotros, pues esa vida trae consigo todas las maravillas eternas que el Señor tiene predestinadas desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Así que a esto se refiere la Escritura cuando nos dice que nosotros tenemos que dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir adelante hacia la perfección, e ir adelante hacia la perfección, ¿verdad? Dejar a un lado simple y sencillamente las doctrinas, sí, en su momento fueron un fundamento que nos sirvió. Por supuesto que las enseñanzas de Cristo nos han servido, si es que fueron enseñanzas, ¿verdad?, que obedecían a la palabra verdadera del Evangelio. No enseñanzas de hombres, no enseñanzas religiosas, sino enseñanzas del propio Espíritu en el cual lo que se estaba sembrando no era más que la semilla de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Digamos que las doctrinas en un sentido bien entregadas no son más que esa siembra inicial de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Pero esa vida tiene que comenzar a crecer en nosotros. Esa vida tiene que dar fruto en nosotros. Pero para eso nosotros también tenemos que tener el discernimiento necesario para entender si es que efectivamente nosotros somos portadores de la vida. Cuidado que somos portadores simple y sencillamente, ¿verdad?, de un conocimiento intelectual de lo que Cristo es. Cuidado que seamos simple y sencillamente portadores de un Cristo histórico. Cuidado somos portadores realmente, ¿verdad?, de una religión que realmente es la que estamos nosotros guardando y teniendo celo en nuestro corazón, en lugar de tener la vida propia de Cristo creciendo dentro de cada uno de nosotros. El versículo 4 nos alerta de una manera importante y es donde nos queremos fijar el día de hoy, sobre ciertos peligros que nosotros debemos descubrir en nuestra propia experiencia
a ver si es que efectivamente esta vida preciosa y maravillosa es una realidad, o simple y sencillamente se ha quedado en el mundo del conocimiento intelectual y de las doctrinas. Si una vida se queda en el mundo intelectual y en el mundo de las doctrinas, significa que nunca jamás, ¿verdad?, ha tenido la experiencia de conocer el propósito, la razón, la persona a la cual apuntan esas escrituras, a la cual apuntan esas doctrinas. El propósito de la escritura, hermanos, es que Cristo se vuelva realidad en nosotros. El propósito de la escritura es que la vida de Cristo sea una realidad en ti y en mí, porque esa es la vida con la cual vamos a contar desde hoy por la eternidad. Esa es la vida que se va a levantar de la muerte. Esa es la vida que nos va a llevar a nosotros a la presencia de nuestro Padre, en vivo y en directo. Esa es la vida que efectivamente el Señor planificó desde antes de la fundación del mundo para que toda tu escasez, para que todo tu dolor, para que todos tus afanes, para que todas tus tristezas, para que todos tus afectos locales desaparezcan. Porque nuestras carencias, nuestros dolores y nuestros afectos locales no tienen que ver con Cristo, tienen que ver con nosotros mismos. Ya lo decía el apóstol Pablo de una manera categórica, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Cuando nosotros estamos buscando las cosas que a nosotros nos interesan y le pedimos a Dios que nos ayude a resolver esas cosas, hermanos, estamos poniendo nuestra mirada en nuestras propias cosas, no en las cosas que son de Cristo. Ahora, es que a Cristo no le interesan mis problemas económicos, mis problemas relacionales, mis problemas de salud. Por supuesto que le interesan. Tanto así que la Escritura dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que tú buscas, las añadiduras que habla la Escritura, son consecuencia de la vida que el Señor ha sembrado dentro de cada uno de nosotros. Mientras que para el hombre que no tiene esperanza, para el hombre adámico, para el hombre religioso, esas añadiduras son la vida. Esas añadiduras son la razón de ser, del por qué efectivamente yo me relaciono con Dios. Esas añadiduras son las que yo busco y las que el Señor me tiene que resolver, hermanos. Estamos absolutamente distorsionando la realidad del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es que nos da una vida y juntamente con esa vida, todas las cosas que a esa vida le pertenecen. El Señor lo que hace es unirnos a esa vida para que nosotros recibamos los beneficios de esa vida. Nosotros somos una extensión de la vida de Cristo, así como la mujer fue una extensión de la vida de Adán. Nosotros somos una extensión de la vida de Cristo. Así como cuando el hombre vio a la mujer y dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y se agradó. Así también el Señor Jesucristo nos ve a nosotros. Nosotros somos espíritu de su espíritu. Y ahí es donde efectivamente tú y yo tenemos que plantarnos en esta realidad maravillosa de Cristo. La Escritura nos dice en el versículo 4 algo importante, que si nosotros no vamos hacia la perfección, es decir, si nuestra experiencia no es ir a la perfección, tenemos que observar lo que dice el versículo 4, lo que dice el versículo 5, lo que dice el versículo 6, lo que dice el versículo 7, lo que dice el versículo 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y cardos y abrojos
es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y el versículo 9 nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecéis a la salvación, aunque hablamos así. A ver, esto es maravilloso, ¿no? Porque si nos damos cuenta y hurgamos un poquito en lo que aquí nos está diciendo la Escritura, nos está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de los que recayeron y está hablando de los que pertenecemos a la salvación. Escucha bien, nosotros tenemos que situarnos en uno de estos dos lugares. ¿Somos de los que recaen o somos de los que pertenecemos a la salvación? Si somos de los que pertenecemos a la salvación, entonces la vida de Cristo tiene que comenzar a ser una experiencia de madurez permanente y continua en nosotros. Aun cuando, por supuesto, eso no extingue la lucha, no extingue la tentación, no extingue la prueba, no extingue la dificultad, no extingue inclusive el hecho de que a veces tú puedas de alguna manera fallar delante del Señor. Pero ya vamos a ver lo que significa. Si la vida de Cristo está en mí, si yo pertenezco a la salvación, esto es porque el Señor lo ha permitido. Y si el Señor ha permitido que esa vida esté en mí, entonces Él mismo hará que esa vida prospere en mí. Pero sin embargo están los otros, de los cuales por supuesto la Escritura dice, pero hermanos, estamos persuadidos de nosotros que pertenecen a la salvación, aun cuando nosotros hablamos de esta manera. Es decir, no estamos hablando de ustedes, los que recayeron. Lo que estamos de alguna manera intentando poner en la mesa es que tenemos que nosotros ser lo suficientemente, ¿verdad?, discernidores de que si es que verdaderamente la vida de Cristo ha sido puesta por nuestro Padre en nosotros, pues entonces tiene que haber un proceso en el cual esa vida se vaya expresando. Y uno de los procesos, hermanos, tiene que ver con el hecho de que cada día nosotros tengamos más conciencia de Cristo y más conciencia de esa vida y menos conciencia de nosotros mismos. Menos conciencia de nuestras necesidades, no que no las tengamos. Menos conciencia de nuestras enfermedades, no es que no las tengamos. Menos conciencia de nuestras carencias, no es que no las tengamos, pero tenemos la vida que está por encima de todo aquello. Esa es la conciencia que tenemos. Ahora yo veo las luchas, ahora yo veo la escasez, ahora yo veo la enfermedad, ahora yo veo la prueba. No desde la insuficiencia y desde la incapacidad, sino que ahora la veo desde la provisión, la veo desde la vida, la veo desde la perfección, la veo desde la victoria. Yo ya no vengo al Señor para pedirle cosas, ahora yo vengo al Señor a apropiarme de todo lo que esa vida que ha sido en mí colocada me pertenece. Entonces, la Escritura nos dice en el versículo 4 que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ahí quiero quedar, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí está hablando de un tipo de persona que de alguna manera ha tenido algún tipo de relación con los hermanos, con la congregación, con la iglesia, con las charlas, pero que sin embargo la Escritura deja claramente ver que a pesar de que gustaron en algún momento determinado de los dones celestiales, que también ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo por el Señor. No fue un problema de Dios, fue un problema de cómo ellos efectivamente recibieron la semilla de Dios en sus corazones. No es un problema de la semilla, es un problema de la tierra. La Escritura nos dice una y otra vez que nosotros somos tierra y que cuando la semilla cae,
cae sobre piedras, cae sobre espinos, cae sobre abrojos, cae junto al camino o cae en buena tierra. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de que la palabra de Dios, que es la semilla, puede caer en diferentes tipos de tierra, en diferentes tipos de corazón, en diferentes tipos de alma. A veces, como aquí está apuntando en el versículo 4, puede caer en personas que de alguna manera tuvieron algún tipo de gusto por las cosas celestiales y por las cosas espirituales, y aún pudieron gustar, dice la Escritura, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Aquí esta palabra recayeron no está hablando de que cayeron en pecado, no está hablando de que, chúzale, caí otra vez en esto que no debería haber caído. No, la palabra recayeron tiene que ver con volverse atrás, absolutamente. Es la palabra que se utiliza también para apostasía, si queremos verlo así. Es decir, aquí está hablando de aquellos hermanos judíos que habiendo sido judíos, vinieron al conocimiento de la verdad de Cristo, pero sin embargo, después de haber gustado, después de haber sido iluminados, después de haber participado de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, simplemente ellos dijeron, no, esto no tiene sentido para nosotros. A la final, no estoy recibiendo todo aquello que yo hubiese pensado que es, ¿verdad? Esta doctrina que se me ha vendido. Sí, por ahí pues he participado de algo y hubieron ciertos temas emocionales, pero sin embargo, esto no es eficaz para mí. No es para mí el cristianismo, no es para mí el evangelio, porque a la final, para mí es lo que puedo tocar, lo que puedo ver, mi esfuerzo propio, mi propia capacidad. Para mí es la solución inmediata de mis necesidades, de mis problemas, porque yo en este momento es que tengo que efectivamente ver soluciones, ver respuestas, pero no, esto no es para mí. Y recayeron, se volvieron atrás, ¿verdad? Del santo mandamiento que les fue dado y recayeron, dice la Escritura. Entonces, es importante que nosotros veamos que esta palabra que aquí se nos habla tiene una connotación importante para nuestra vida. Porque si es que nosotros no tenemos evidencia de la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Es posiblemente que seamos de los que recayeron. Nos ponemos efectivamente nosotros en la fila de los que recayeron. La vida de Cristo es algo que va a comenzar a aparecer en nosotros porque solamente Dios lo puede permitir. Solamente Dios es capaz de permitir que la vida de Cristo aparezca en nosotros. Pero cuando la vida de Cristo no aparece en nosotros, nosotros no vamos a ver eficaz el Evangelio de Cristo. Porque si nosotros no conocemos la vida de Cristo dentro de nosotros, nosotros no vamos a ver el cumplimiento de las promesas de la Escritura en nosotros. Porque si la vida de Cristo no crece en nosotros, nosotros vamos a quedarnos en las doctrinas, vamos a quedarnos en las enseñanzas básicas y lo más probable es que experimentemos no, esto no es lo que me contaron, esta no es la respuesta. Voy a buscar respuestas en otro lado, porque no es Cristo ni es el Evangelio tampoco. Grave peligro. Ahora, esto pasa si la vida de Cristo no está en nosotros, porque el hecho de que nosotros hayamos escuchado, el hecho de que hayamos gustado, el hecho de que nosotros de alguna manera hayamos sido alimentados, no significa necesariamente que hayamos nacido de nuevo. La única evidencia del nuevo nacimiento
es la aparición de Cristo, es la aparición de la vida de Cristo dentro de nosotros. Y fíjate, aquí dice la Escritura algo muy importante. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es muy importante porque, hermanos, la renovación del entendimiento, la renovación de nuestra manera de pensar, solamente se da en la medida del ejercicio de la vida de Cristo en nosotros. La única manera como nosotros somos renovados para ser transformados, porque la Escritura nos dice, renovaos por medio de vuestro entendimiento, o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mejor dicho. Mira, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y aquí la Escritura nos dice que es imposible que los que se vuelven atrás, que los que renuncian a Cristo, que los que caen de la gracia, que los que rechazan la gracia, que no les interesa la gracia del Señor, no la han entendido, no la han comprendido, a pesar de que tuvieron algún tipo de luz, pero sin embargo no la suficiente como para que les pueda generar y abrir un apetito y un interés, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, nuestra mente todos los días, en la gracia de Dios, en la relación con Cristo, el Espíritu Santo lo que hace es renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento es lo que la Escritura llama arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con metanoia. Metanoia significa cambio de mente, cambio de manera de pensar, pensar de una manera diferente. Aquí lo que la Escritura nos dice es que cuando nosotros estamos en la gracia, cuando nosotros tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, cuando nosotros estamos ejercitando o la vida de Cristo está operando en nosotros, entonces nosotros entramos en un proceso de metanoia, en un proceso de renovación, de transformación de nuestra manera de pensar. Vamos pensando diferente, vamos pensando distinto, es decir, vamos pensando con la mente de Cristo. Maravilloso. La mente de Cristo es la que comienza efectivamente a impartirse en nuestra mente y echa fuera todos nuestros pensamientos. De ahí que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento, fíjate, argumentos en nuestra mente, para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento, todo argumento, toda teoría en nosotros que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu puede efectivamente, ¿verdad?, desde nuestra manera de pensar, destruir las fortalezas que están metidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Solamente el Espíritu Santo puede derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Y solamente el Espíritu Santo puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En ese proceso, ¿verdad?, nosotros somos permanente y continuamente renovados para arrepentimiento. Es decir, cada día más vemos como Cristo, entendemos como Cristo y comprendemos como Cristo. Pero sin embargo, cuando nosotros recaemos, es decir, cuando nosotros decidimos echarnos para atrás y no confiar más en la obra de Cristo y del Evangelio, porque entendemos que esa obra para nosotros ha sido ineficaz. No, hermano, no es que la obra de Cristo ha sido ineficaz, es que la semilla de la vida de Cristo en tu corazón no ha encontrado la tierra suficiente para dar fruto. Entonces no es un problema de la semilla, es un problema de la tierra. Entonces la Escritura nos dice que es imposible que los que ya no confían en Cristo, que los que no tienen puesta su mirada en el Evangelio de la gracia, que los que ven ineficaz la obra de Cristo, la sangre preciosa derramada a favor nuestro, que ni siquiera la entendemos, ni la comprendemos, ni nos interesa,
dice que es imposible que seamos otra vez renovados para el arrepentimiento. Y aquí la renovación del arrepentimiento es un hecho permanente y continuo, en el cual el Señor nos está mostrando que es todos los días. La renovación, ¿verdad? Para arrepentimiento es todos los días. La renovación para cambiar la manera de pensar es todos los días. Y claro, estas personas, ¿qué es lo que están haciendo? Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Es decir, ellos al ver inefectiva la obra de Cristo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Lo que están haciendo con esa perspectiva y con esa perspectiva de ineficacia es otra vez para ellos mismos crucificando a Cristo, porque realmente lo que se les transmitió no es algo que ellos hayan podido recibir como una revelación de parte del Señor. Así que ellos necesitan conocer, ¿verdad? La obra acabada de nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió por todos y cada uno de nosotros, que fue crucificado, crucificando a nuestro viejo hombre, nuestros pecados, nuestras maldades y toda nuestra manera de ser antigua, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio porque definitivamente pues muchos de ellos estuvieron con nosotros, hablaron de Cristo, pero sin embargo mostraron a los demás que Cristo es ineficaz cuando decidieron otra vez volverse atrás. Versículo 7 es maravilloso porque nos muestra un panorama claro de esta realidad. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí está hablando de la tierra, está hablando de la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos la tierra. Dice la tierra que está permanentemente recibiendo, en otras palabras, el corazón, el alma que permanentemente está recibiendo la palabra del Señor, la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe tener algún tipo de significado en nuestro corazón, algún tipo de respuesta, algún tipo de producto, debe producir algo. De hecho, la palabra del Señor dice que el Señor hará que su palabra produzca en nosotros lo que Él la mandó a hacer. Dice porque la tierra, es decir, el alma que está continuamente recibiendo, simplemente la palabra del Señor cae sobre ella y produce hierba provechosa, que es en este caso, y produce la vida de Cristo. Si el Señor ha puesto en nosotros la vida de Cristo y la semilla de Cristo, efectivamente tiene que producirse en nosotros los frutos de Cristo. No hay fórmula de que no se produzcan los frutos de Cristo si es que efectivamente la vida de Cristo ha sido sembrada en nuestro corazón, ha sido sembrada en buenas tierras. Dice, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Quién es el dueño de la sementera? ¿Quién es el dueño de la siembra? El dueño de la siembra es Cristo, es Dios mismo. El Señor lo que dice es que nosotros tenemos que producirle a Él hierba provechosa. Nosotros tenemos que producirle a Él la vida de Cristo. Nosotros tenemos que producirle a Él más de Cristo. Si el Señor ha colocado en nosotros la vida de Cristo, lo único que demanda de nosotros es más Cristo. Si el Señor ha sembrado en nosotros la vida de Cristo, lo único que Él demanda de ti es que tú devuelvas la vida de Cristo. Él no está esperando que tú hagas buenas cosas. Él no está esperando que tú pagues diezmos ni ofrendas. Él no está esperando que tú te esfuerces para agradarle a Él. Él lo que está esperando es que tú produzcas lo que Él sembró. Porque aquí dice claramente, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo?
Cuando la tierra es bendita por Dios, cuando la tierra ha sido bendecida por Dios, entonces aquí lo que resta es que caiga la lluvia, que en este caso es la palabra del Señor, para que en nosotros se produzca la vida de Cristo. Pero para eso primero tiene que venir la bendición de Dios, haber recibido la bendición de Dios. No recibe la bendición de Dios cuando da buen fruto, sino que genera buen fruto porque recibió la bendición de Dios. Hermanos, nosotros hemos recibido la bendición de Dios y la bendición de Dios es Cristo morando en nosotros. Nosotros ya tenemos la bendición, tenemos sí a todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son amén. Tenemos sí, ¿verdad? A la bendición que es Cristo en nosotros. La bendición que Dios nos prometió a nosotros es la vida de su Hijo, de su amado Hijo Jesucristo. La unción ya está en nosotros. Así que nosotros ahora, ya que hemos sido bendecidos con la vida de Cristo, somos buena tierra. Si somos buena tierra, ahora, cuando la palabra del Señor cae sobre nosotros y nosotros de nuestra alma bebemos la palabra de Cristo, solamente vamos a dar tierra, hierba provechosa a nuestro Padre, que es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sin embargo, versículo 8, puede darse el caso. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, si nosotros estamos escuchando las cosas espirituales, pero en lugar de producir buena hierba, es decir, la vida de Cristo, producimos espinos y abrojos. Fíjate que esto tiene que ver con la maldición inicial del libro de Génesis, cuando el Señor maldijo la tierra a causa del pecado y a causa de la desobediencia de Adán. El Señor maldijo la tierra. Así que, ¿qué le dijo el Señor? Con el sudor de tu frente comerás todos los días. Y la tierra, en lugar de producirte aquello que tú estás sembrando, te va a producir espinos y cardos. No te va a producir lo que tú quieres que te produzca. No te va a producir buenas cosas, buena hierba, sino que te va a producir espinos y cardos. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido maldecida. Al revés. Cuando la tierra es maldecida, entonces recibe espinos y cardos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, a pesar de escuchar el Evangelio, estamos produciendo espinos y cardos, todavía no hemos salido del eje de la maldición de Dios. Es decir, todavía estamos en Adán. Cuando estamos en Adán, nosotros tenemos la maldición que Adán recibió a la tierra por causa de su pecado por parte de Dios. Y cuando la tierra está maldecida, produce espinos y cardos. Cuando la tierra está bendecida, produce Cristo. Cuando la tierra está maldecida, produce espinos y cardos. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Claro, el alma que produce espinos y abrojos es porque ha sido reprobada por Dios. Y esa alma está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Bueno, esto es algo que está claramente determinado en la Escritura. Si nosotros, por supuesto, no nos aferramos a la vida de Cristo que está en nosotros, muy difícilmente vamos a poder recibir los beneficios de la vida de Cristo. Así que aquí lo que el Señor nos está enseñando, hermanos, es a que hagamos nosotros una trazabilidad de la vida que el Señor ha colocado en nuestro espíritu. ¿Qué estamos nosotros produciendo? ¿En nuestro corazón se está produciendo más de Cristo? De a poquito, porque esto es un proceso, pues amén. La buena obra que el Señor comenzó, Él mismo, ¿verdad? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que Cristo aparezca permanentemente en ti. Pero si todavía en tu corazón se siguen produciendo espinos y abrojos, y en la parábola del sembrador, la Escritura nos dice que hay una semilla que cae en una tierra en la cual, ¿verdad? No tiene mucha profundidad, así que la tierra no puede jalar mucha raíz para el fondo. Y dice que los espinos y los abrojos salen y ahogan
la semilla. Cuando de nuestra alma todavía, hermanos, sale preocupaciones, salen afanes de esta vida, cuando mi vida está enfocada en cómo resuelvo mis problemas, en cómo resuelvo el pan del día a día, cuando mi corazón todavía está puesto en cómo mejoro mi situación, la de mis hijos, la de mi familia, ¿eso está bien o está mal? No, por supuesto que está bien que pensemos eso, pero la fórmula que nosotros aplicamos para conseguirlo es la incorrecta, porque nosotros estamos interesados primero en las añadiduras y en que Dios resuelva las añadiduras para después buscar el reino de Dios, en lugar de que sea al revés. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.